Una vez más, qué hermoso es poder estar juntos con este propósito de edificación. Me toca en esta hora la primera intervención de esta convocatoria, que tendrá varias intervenciones por los que tenemos la oportunidad de poder contribuir con la labor de la edificación. Y tendré que operar en un grado de precisión para poder tocar de manera no solamente minuciosa, sino precisa, temas que considero de vital relevancia para el avance del Evangelio del Reino de Dios y para aquello que Dios está haciendo a través de su iglesia en la tierra. La realidad es que contribuir con la labor de la edificación en una temporada como esta, como la nuestra, es un invaluable privilegio que tenemos en esta temporada y también a la misma vez un gran desafío en medio de la crisis de identidad que se está viviendo en la tierra en nuestro tiempo. Podemos hablar de tantos temas y de tantas realidades que nos tocará pues enfrentar en estos días para poder llegar a desarrollar la mentalidad correcta que nos hará participantes del cumplimiento del eterno propósito de Dios en la tierra, aquello que nos habilitará para ser una generación conocedora de la vida en el Espíritu y qué es lo que nos ayudará a poder adelantarnos en el propósito y realización del eterno plan de Dios para nuestra existencia en Cristo Jesús. Quisiéramos abarcar tanto, pero solamente tenemos una oportunidad para hacerlo. La realidad es que le voy a invitar a que usted me acompañe en las Escrituras y podamos contemplar una poderosa declaración en la palabra de Dios que aparece en Romanos en su capítulo 8, versículo 14 al versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 14 al versículo 23. Declara la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, afirma, son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, reitero, otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que nosotros padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación misma fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta es la realidad que plantea las Escrituras. Separo este tiempo y esta primera intervención para describir un panorama global, profético y con una connotación y una carga tan profética que creo que podrá ser fácil identificarnos en cuanto a lo que vivimos en el contexto de la tierra. Vivimos en días sumamente complejos, días significativos que revelarán la verdadera identidad de la iglesia. El tema que voy a tocar de introducción se basa en identificar lo que es la identidad
en el Hijo. Puedo reiterarlo, identidad en el Hijo. Este panorama que vivimos actualmente es lo que literalmente se plantea en la Escritura como una especie de oportunidad para poder expresar la identidad que nos gobierna. Romanos, en su capítulo que hemos leído, 8, versículo 14, nos hace un planteamiento, y el planteamiento es cuál era la real condición antigua nuestra, la cual se basaba en la condición de la esclavitud. Esta condición antigua que teníamos de esclavitud es lo que en realidad se compara con lo que hoy poseemos, con la libertad gloriosa a la que como hijos Dios nos ha permitido ser participantes por su Espíritu Santo. ¿Cuál es el panorama actual que vivimos sobre la tierra? La iglesia, que se le ha dado la identidad en el Hijo de Dios, fue libertada de la condición de esclavitud a la cual fue introducida a través del primer Adán. Este es el panorama de nuestra historia, pero también Romanos, en su capítulo 8, plantea el panorama que debe de gobernarnos en el presente. Esta intención de Dios manifestar en la tierra un hombre que pudiera portar su imagen, que pudiera tener su semejanza, que pudiera representarle en cuanto a la manifestación de la gloria misma con que se le había vestido, que pudiera encarnar los atributos comunicables de Dios en la tierra. Era la intención original para que el hombre pudiera expresar la naturaleza que portaba al haber sido creado de parte del Señor. Pero la realidad que nosotros tenemos y que hemos recibido en esta condición de esclavitud plantea un panorama totalmente diferente a la intención original. El panorama que plantea la tierra dice que el hombre que fue creado con la intención de manifestar la imagen y la semejanza de Dios perdió lo que era la asignación del propósito que se le había confiado. Es allí donde nosotros comenzamos a ver las primeras realidades gobernantes sobre la tierra. Un mundo que fue hecho para que pudiera servir al cumplimiento del propósito y que luego entonces es organizado a través de un sistema llamado cosmos. Este sistema llamado cosmos, luego Pablo hace una introducción magistral en Romanos capítulo 12 mencionando que no debe de ser el que gobierne nuestra realidad existencial y que nosotros no nos conformemos, no nos adaptemos a lo que el cosmos representa a través de sus diversos sistemas en este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De esta forma comprobaremos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y podemos operar en lo que la Escritura llama vuestro culto racional. Ahora, ¿cuál es el panorama de Génesis? ¿Y cuál es el panorama que plantea Romanos en su capítulo 8, en los versos que hemos leído como base escritural en esta noche? Génesis plantea un hombre que fue creado para no solamente vivir portando la imagen y la semejanza de Dios en la tierra, sino un hombre que fue creado para depender absolutamente del Padre celestial, del Padre eterno que le había creado, que le había colocado con un propósito, con una cuota del eterno propósito a manifestar en la tierra. Este hombre, al perder la asignación que se le había entregado, fue desconectado de la comunión con el Padre. Juntamente con el Adán caído, todos nosotros fuimos desconectados del Padre eterno y del Padre celestial. Tres realidades comenzaron a gobernar la mentalidad de este hombre creado. La primera realidad se llama el miedo. La segunda realidad se llama la culpa. Y la tercera realidad se llama la vergüenza. Tres realidades inmediatas manifestadas de una naturaleza que se desconectó de la fuente que había sido dada para sostenerle como el hijo
en la tierra. Sin embargo, tres necesidades primarias surgen en el Adán caído. La primera necesidad se llama la necesidad de sustento. La segunda necesidad se llama la necesidad de provisión. Primera, sustento, provisión. Segunda necesidad, la necesidad que tiene que ver con el placer, deleite y todo lo que tiene que ver con las necesidades primarias intrínsecas del ser interior, del ser que Dios había creado. Y la tercera tiene que ver con la necesidad de protección. Luego encontramos en las Escrituras lo que sucede cuando el hombre trata de suplir las tres necesidades primarias de su existencia, tratando de buscar solución en su propia capacidad y no volviendo a la reconexión con el Padre Celestial. Es allí donde Adán entonces tiene un vástago, un renuevo que nace, según declara Génesis a partir del capítulo 4, de un hijo descendiente de Adán llamado Caín. Caín engendra hijos e hijas en la tierra. Y estos hijos e hijas que Caín engendra, literalmente la Biblia los identifica. Y cuando los identifica por nombre. Génesis capítulo 4, versos 19 al 22, lo plantea así. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra fue Sila. Ada le dio a luz a Jabal. Luego este fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El segundo nombre fue el de su hermano Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a uno llamado Tubal Caín, quien era artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naama, y estos tres tenían tres asignaciones en la tierra. Jabal era padre de todos los que habitan en tienda y crían ganados. Entiéndase, Jabal se convirtió en el padre de toda fuente, sistema, corriente, economía organizada que produce sustento en el ser humano. El segundo de estos fue Jubal, padre de todo lo que tenían que ver con los que tocaban instrumentos de viento, de cuerdas o de cualquier tipo de arte que puede producir placer o deleite al ser humano. Entiéndase, era el padre de todo lo que era la fuente del placer. Y Tubal Caín era el artífice de toda obra de bronce y de hierro, el cual representa una mentalidad que gobierna todo lo que tiene que ver con un sistema de protección. Todo lo que es metal, todo lo que es estructura, todo lo que representa seguridad, desciende de este padre llamado Tubal Caín. Y estos tres comienzan a ser las tres líneas y mentalidades de una naturaleza caída, de una descendencia caída que busca un autosustento, protección, provisión y cuidado y deleite sin ir al Padre que lo puede proveer correctamente. Esto representa lo que se llama la mentalidad del huérfano. Esto representa la organización de un cosmos que busca suplir toda necesidad del ser humano, pero lo busca suplir sin tener una conexión con el Padre eterno, que fue quien nos creó a su imagen y semejanza y nos confió la cuota que nos ha tocado a nosotros cumplir en el propósito eterno de Dios en la tierra. Esa es la realidad que gobierna a la mitad de todo ser humano y de toda la raza humana en la tierra. La otra mitad de la raza humana en la tierra es gobernada ya no por la naturaleza del Adán caído, sino por la naturaleza del Hijo de Dios. Y cuando yo hablo acá del Hijo de Dios, estoy hablando primeramente en singular para luego irme al plural.
Por lo tanto, estoy diciendo que cuando hablo del Hijo de Dios, estoy hablando de Cristo, el enviado del cielo, el preexistente, el eterno, el Hijo eterno, primero en rango, primero en tipo, y aquel que vendría para poder devolver a la humanidad, incluyendo la iglesia, la naturaleza del Hijo que le robaron en Edén a través de la caída del primer Adán. Esta es la intención que nos toma a nosotros, que éramos esclavos por causa de la condición que teníamos. Nos traslada de reino, nos devuelve a la existencia dentro del eterno propósito de Dios para poder manifestar en la tierra toda una administración dada por el Padre. Pero esta realidad que plantea entonces Romanos en su capítulo 8, Pablo comienza a plasmarlo siendo el agente principal para devolver la identidad que se robó en Edén, el Espíritu Santo de Dios, el Paracletos, aquel Ruach HaKodesh del cual Jesús había hablado en Juan en su capítulo 14. ¿Cuál es el panorama que plantea Jesús en las Escrituras? Número uno, Jesús fue enviado del cielo para reconciliar todo lo que se había perdido. Las cosas que estaban en los cielos con aquellas que habían quedado sin conexión con el orden, diseño y propósito de su existencia. Cristo venía a traer un orden correcto para que el hombre que había sido creado con una cuota del eterno propósito a manifestar en la tierra pudiera reconectarse con el Padre Celestial, pudiera tener correctamente definida la identidad del Hijo, para que juntamente con la identidad de Hijo pudiese operar dentro del propósito de su existencia, no bajo la influencia del Adán caído, sino bajo la influencia de la identidad restaurada en el Cristo eterno, que vino a devolvernos lo que se nos robó en Edén. Esta era la intención. Pero ¿cuál era el punto? Jesús en Juan, en su capítulo 14, hace un anuncio relevante. Jesús, después de culminar con la asignación de su ministerio, llama a los discípulos y les dice: yo tengo una noticia que darle. La noticia no será alentadora. La noticia dice que estoy culminando mi obra en la tierra y voy a volver al Padre de donde vengo. Pero yo quiero darles un anuncio de lo que va a suceder. Él dice: si yo me fuera, volveré otra vez, pero vengo a tomarme a mí mismo. Entonces lo primero que Jesús anuncia y dice es el tiempo de que se resuelva el conflicto más antiguo de la tierra, llamado la crisis de identidad, porque el Hijo viene a buscar al Hijo formado en nosotros. La segunda cosa que dice Jesús es: yo quiero decirles que a partir de ahora ustedes no estarán solos. Yo enviaré al otro Consolador. Él os guiará a toda verdad. No hablará por su cuenta y estará con vosotros todos los días, los buenos, los malos, los difíciles, los mejores, todos los días hasta el fin. Y la tercera realidad que Jesús comunica dice: pero le voy a dar la mejor de todas las noticias. Ustedes no seguirán huérfanos en la identidad del Adán caído, porque el Consolador, el que os guiará a la verdad, el que no hablará por su cuenta, el que estará con vosotros hasta el fin, Él no os dejará huérfanos, sino que Él viene a restaurar la comunión perdida
con el Padre a devolvernos una mentalidad no de esclavos, sino de herederos, a devolver la identidad del Hijo Eterno y a levantar un cuerpo con una cabeza compuesto por muchos miembros, un cuerpo que no será algo, sino alguien. Un cuerpo que en vez de ser algo que ocupa un espacio en la tierra, es alguien que cumple un propósito en un cosmos desorganizado. Ese alguien es una persona que es la cabeza llamado Cristo. Ese alguien tiene un cuerpo. El cuerpo está compuesto por muchos miembros que se ayudan mutuamente entre sí para poder cumplir el propósito de su asignación. Y la intención para hacerlo tiene que ver con la reconciliación por el Espíritu de la identidad que se perdió en Edén. Y Pablo entonces toma este mensaje y dice: nosotros éramos esclavos en la naturaleza del Adán caído bajo los rudimentos de la ley, pero bajo el Espíritu de Dios hemos sido tomados para participar del Espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción es por el cual nosotros dejamos de ser gobernados en el pensamiento, vocabulario, conducta y cultura por un sistema organizado llamado cosmos o mundo. Y somos liberados de la corrupción de la esclavitud del mundo para poder participar no de un libertinaje, sino de una libertad gloriosa a la cual estamos llamados como hijos de Dios. Ese espíritu de adopción es que nos hace clamar: Abba, Padre. Ese espíritu vino no como una fuerza para que podamos hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Dios. Ese espíritu vino para reconciliar el espíritu de orfandad, quitarnos la identidad robada y ponernos la identidad en el Hijo para poder cumplir la expresión del eterno propósito de Dios en la tierra y para poder manifestar la herencia entre los santificados. Esta es la intención del Espíritu, Romanos capítulo 8. Pero el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, está allá con nosotros. Pero hay un problema, y es que hasta la creación está gimiendo a una, con dolores de parto. Y la creación está gimiendo porque la creación está esperando algo. Y lo que la creación está esperando se llama la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Le voy a dar un dato interesante. Si usted observa el panorama mundial actual, literalmente usted va a encontrar de todo por todos los lados. Usted va a encontrar países ahora mismo devastados por el gemido cósmico que la tierra está emitiendo, esperando algo. Usted va a encontrar naciones donde los aires han destruido todo lo que ocupaba la tierra, porque hay un gemido cósmico que está fluyendo desde la tierra, que está fluyendo desde los aires, que hace que toda la creación a una gima esperando que algo suceda. ¿Y qué es lo que la creación está esperando que suceda? La creación a una fue sujeta a esperanza hasta que pudiese efectuarse la adopción, la reconexión entre el hombre con la naturaleza del Adán caído y el Padre eterno a través del Espíritu
espíritu del Hijo eterno. Pero la creación se ha dado cuenta que el hombre se ha demorado en corresponder a la invitación del Padre de ser reconciliado, porque el hombre se encuentra codependiendo de los sistemas de Jubal, de los sistemas de Tubal Caín y de todo lo que el mundo cosmos ofrece para darnos sustento, protección, placer y todo lo que el hombre está esperando. Sin embargo, el Padre ya ha hecho la invitación. La intención es que podamos recibir lo que es la adopción para participar de la identidad del Hijo. Esta invitación para recibir la adopción, entonces Pablo la plantea diciendo: Él nos ha dado su Espíritu para que seamos adoptados como hijos de Dios, por el cual entramos en el grado más íntimo de comunión, y ya no es un Padre proveedor lejano, ahora es nuestro Abba Padre, que todo lo suple, que todo lo sustenta, en quien somos, nos movemos y andamos. Pero la segunda realidad es que la creación ya no soporta al hombre que habita sobre ella, y la misma creación gime a una, esperando la redención de su condición a través de la manifestación del Espíritu del Hijo. Pero el punto más neurálgico de todo lo toca Pablo al final, cuando entra en un estado que parece una aparente paradoja, porque el que dijo en el inicio de Romanos capítulo 8, en su versículo 14 en adelante, que nosotros hemos sido alcanzados por el Espíritu de adopción, el que dijo por una segunda ocasión que la creación también está demandando la identidad del Hijo en nosotros, ahora entonces al final dice: y nosotros mismos estamos esperando la adopción. Ahora note un detalle. Lo que Pablo está diciendo, la intención se propició en Dios. Lo que Pablo está diciendo, la creación lo anhela. Nos está demandando que qué pasa con nosotros, que no correspondemos a la mentalidad del Hijo, a la mentalidad de heredero y a la identidad que nos fue dada desde el principio. Pero lo tercero que él dice es: nosotros mismos estamos necesitando que se manifieste la identidad correcta en nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? ¿A quién Pablo está hablando y por qué Pablo está hablando de la identidad, de la adopción y del Hijo? Si algo la iglesia tiene que resolver con carácter de urgencia en este tiempo, se llama la identidad que la gobierna. Cantidad de conceptos erróneos han afectado a la iglesia para que no cumpla el orden, intención, diseño y propósito de su existencia. La iglesia no es una organización, es un organismo que está vivo, que tiene vida y que imparte vida. Podemos repetir esto: no es una organización que tiene gerentes que la dirigen, es un organismo que tiene dentro la vida y la genética del Hijo y que imparte la vida del Hijo. Por eso ella está llamada a crecer, por eso ella está llamada a fructificar, por eso está llamada a multiplicarse y a expresar el propósito eterno del Padre que representa en la tierra. Por lo tanto, la iglesia no es una organización, sino que es un organismo. La iglesia no es algo, sino que es alguien. La iglesia no es esclava, sino libre. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el Hijo, maduro en la tierra. Y cuando Pablo dice: aún nosotros estamos esperando algo, lo que Pablo está diciendo es que el concepto de adopción del hebreo que estaba planteando este caso no es el mismo concepto de adopción que nosotros tenemos. Porque para nosotros un concepto de adopción es una paternidad o un modelo de paternidad tan distorsionado que algunos de nosotros hemos escuchado muchas veces la frase de personas que dicen: yo he adoptado un niño. Y tú le preguntas: ¿dónde está el niño?
te dicen el niño está en otro continente, yo envío una donación mensual para que alguien le dé comida, lo sostenga. Él me escribe una cartita, me manda un dibujito diciendo gracias por su generosidad y yo lo adopté. Porque en Occidente el concepto de adopción es que alguien te mantenga. Pero en el reino el concepto de adopción involucra a alguien que fue trasladado de un lugar a otro y fue puesto en. Entonces Dios dice, porque yo hago habitar en familia a aquellos que no tenían familia. Porque el que estaba huérfano ahora tiene padre. Allí es donde el débil puede decir, ahora soy fuerte, y aquel que no podía lograr nada en la carne, ahora todo lo puede en Cristo, el Hijo que le fortalece. Esta es la mentalidad y el diseño eterno para que el hombre pueda habitar en familia en la tierra y la iglesia pueda operar conforme al orden, diseño y propósito de su existencia. ¿Cuál es la realidad actual que tenemos que resolver? Que la identidad del Hijo, la cual es Cristo en nosotros, es la única que puede reconectarnos con lo que se perdió en Edén, en el primer Adán, y volvernos la mentalidad correcta para que podamos vivir como el Hijo de Dios en la tierra. El panorama mundial dice que mientras la tierra gime con dolores de parto, esperando la redención de la condición en la que se encuentra el Hijo, la iglesia, que está llamada a operar con la mentalidad correcta, en el tiempo correcto, se encuentra sumamente ocupada en otras cosas. Estamos ocupados en pleitos, estamos ocupados en diferencias doctrinales, estamos ocupados en asuntos administrativos, estamos ocupados en asuntos domésticos, tratando de arreglar situaciones que si hubiera la operación y vigencia de un sacerdocio universal del creyente, cada padre, cada madre, cada familia, cada creyente estaría habilitado para resolver trivialidades y asuntos domésticos que ocupan la mentalidad de un liderazgo, de manera tal que estamos desatendiendo lo eterno para hacerle caso a lo doméstico temporal que otro mortal sin Dios pudiera tratar de resolverlo. Pero nosotros estamos ocupados en trivialidades mientras estamos descuidando el eterno propósito que se nos ha asignado. Y la creación está diciendo, ¿dónde está el Hijo de Dios? Y todos a una estamos diciendo, es hora ya de que se manifieste el Hijo de Dios en la tierra, para liberarnos de la esclavitud de la orfandad, para poder conectarnos a la expresión de la herencia del eterno propósito de Dios en Cristo, y para hacernos participar de la herencia con los santificados, a la cual Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de ella, manifestando la imagen del Hijo de Dios en la tierra. La iglesia tiene que reflejar la identidad del Hijo. Porque cuando usted y yo reflejamos la identidad del Hijo en nosotros es el mayor rango que un creyente puede tener en la tierra. Es más grande que todo título eclesiástico. La identidad del Hijo te habilita para vivir en tiempos de crisis. Porque un hijo de Dios no es definido por lo que le sobra ni por lo que le falta. Un hijo de Dios es definido por la identidad que tiene en el propósito eterno en Cristo Jesús. Por lo tanto, la identidad es fundamental para poder manifestar la imagen del Padre en la tierra y para poder cumplir la cuota que nos ha tocado
como asignación del eterno propósito de Dios en la tierra en Cristo Jesús. Ahora bien, si observamos la iglesia, la primera pregunta es: ¿cómo nosotros podemos identificar el volver a la identidad en el Hijo? ¿Cuál es la correcta realidad de la iglesia ante la identidad en el Hijo? Si usted de los que toma nota, quiero darle 3 puntos interesantes. El primero de ellos se llama una iglesia que entiende su orden y diseño, y esto solo se logra a través de lo que se llama conciencia de origen. Ponga allí en su nota, conciencia de origen. Conciencia de origen me comunica de dónde yo vengo y dónde fui concebido. Conciencia de origen me dice que yo estoy en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Conciencia de origen me dice que cuando el pensamiento del Padre concibió que fuéramos manifestados en la tierra, nosotros luego somos manifestados en la tierra, pero no nacimos ni por voluntad de varón, ni por voluntad de mujer, ni por voluntad de carne. La conciencia de origen me dice que yo soy la expresión del eterno propósito de Dios en la tierra. Lo segundo se llama identidad. La identidad me comunica de dónde vengo, quién es mi padre, cuáles son los rasgos genéticos de conducta, pensamiento, vocabulario, cultura que vivo, por la cual me identifica dentro de un contexto de identidad con mi Padre Celestial. Y lo tercero se llama conciencia de destino. Si yo logro resolver estas 3 realidades, entonces estaré habilitado para poder caminar a una dimensión en donde pueda ser en mi vida reconfigurada la identidad del Hijo. Porque sé de dónde vengo, sé quién soy y sé para dónde voy. Y cuando yo resuelvo estas 3 realidades existenciales, saber de dónde vengo, quién soy y para dónde voy, entonces voy a emigrar de la posición de la esclavitud para entrar en la posición de una libertad gloriosa en el Hijo de Dios, porque tendré claro mi origen, mi realidad presente y mi futuro en Cristo. Si resuelvo estas 3 realidades, no voy a negociar la asignación que se me ha dado de manifestar el eterno propósito de Dios en la tierra por ninguna realidad temporal que se me quiera ofertar, porque quien que conoce de dónde viene, quién es y a dónde va, cambia lo temporal por lo eterno. Quien que entiende quién es su Padre, de dónde viene su sustento y provisión, cambia la dependencia de su Padre Celestial para comenzar a depender de los sistemas fallidos y quebrados de la tierra. Todo el que entiende de dónde viene, quién es y para dónde va, logra ubicarse, y en ese momento cambia todo el panorama de lo que fue en algún tiempo un alguien que comenzó a operar como un algo. Y cuando yo hablo del alguien y del algo, me estoy refiriendo a la iglesia como cuerpo, que lamentablemente por causa de la religión y la deforma que demandó una reforma, dejó de ser alguien para convertirse en algo. Dejó de ser alguien para convertirse en algo, y ahora en la identidad del Hijo tiene que dejar de ser algo para volver a ser alguien. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el Hijo primogénito en la tierra. La iglesia no es un club social, es
una familia. La iglesia no puede vivir con una mentalidad de esclavitud, sino que tiene que entender lo que es una mentalidad de heredera. La iglesia está llamada a traer una transformación integral en los sistemas de la tierra, sin dejarse corromper por la economía de un mundo cosmos caído. Pero para ello usted tiene que volver a la dependencia del Padre Celestial. Por lo tanto, la realidad de la iglesia es que la iglesia necesita, para poder entrar en esta condición de resolver el conflicto de la identidad, entrar en una etapa muy importante que se llama cambio de dirección. Y ese cambio de dirección nos saca de la vía que nos llevaba a todos los caminos que conducen al Adán caído, a la dependencia de los sistemas almáticos, para reconectarnos con la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es algo que nos habilita para poder vivir en la realidad de este mundo que está entrando, sin darnos cuenta, en un alto grado de crisis. Hace unos días yo conversaba con un hijo en la fe. Todos ustedes saben, y les pongo esto como ejemplo, la situación que se está viviendo en una hermana pequeña isla llamada Puerto Rico. Llamaba a un hijo en la fe y le hacía una pregunta 2 semanas después de un devastador huracán. Le preguntaba: ¿cómo están y cómo están ustedes sobreviviendo a esta situación? Me dijo: este es nuestro panorama. Número 1, no tenemos acceso a nuestro propio dinero. Solo tenemos una cuota de $50 por semana para una familia, porque aunque tengas dinero en el banco, el sistema económico colapsó. Número 2, no tenemos comunicación casi con nadie, porque de todas las antenas de nuestra nación cayeron al suelo, solamente quedó una y no es suficiente para poder estar conectados. Así que nosotros no sabemos lo que está pasando en el mundo y no podemos casi informarle al mundo lo que está pasando con nosotros. Número 3, nosotros no tenemos casi comida, no tenemos luz, no tenemos agua potable y estamos viviendo una situación sumamente caótica que está llevando a la desesperación a muchos de los habitantes de la isla. Y le pregunto: ¿y cómo están ustedes? Me dicen: nosotros podemos asegurarle, pastor, que estamos bien, porque no dependemos únicamente de la economía de la tierra, sino que tenemos acceso a la economía de los cielos. Y el hombre natural que está en esta misma isla está desesperado, está en crisis, está en depresión y está en caos, porque el único medio de sustento colapsó. Pero nosotros tenemos un segundo medio de sustento, porque el hombre que opera en la identidad del Hijo es como un anfibio. Vive en la tierra, pero tiene acceso a la economía de los cielos. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Por lo tanto, este mundo nos provee los recursos que el Padre le dio primero, pero si el sistema colapsa, entonces apela a Mateo capítulo 4, que declara: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que es espíritu que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la iglesia necesita en calidad de urgencia volver a la identidad que perdimos en Edén y que ahora nos ha sido devuelta en el espíritu del Hijo dado a nosotros. Esta identidad no solamente traerá provisión, no solamente nos devolverá orden, diseño y propósito,
sino que esta identidad devolverá un odre nuevo a la iglesia que se llama el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. La palabra de Dios declara en Malaquías: no sea que vuelva yo, dice el Señor, y hiera con maldición la tierra. Por lo tanto, podemos invertir cantidad de convocatorias en hablar de aquellas cosas que están deficientes. Podemos invertir una cantidad importante de nuestro tiempo hablando en diferentes lugares de las cosas que no están funcionando en lo operacional del evangelio. Pero si hay algo que tenemos que resolver, es el robo más grande que la humanidad vivió desde su inicio. Se llama el robo de la identidad del Hijo. Cuando Adán quedó como un ser humano viviendo en la tierra y ya no depende de su Padre celestial, todos los mortales que operan con la mentalidad del Adán caído van a vivir de igual forma en la condición de la esclavitud. Y esto no lo quita ni lo redime el que usted visite un templo un domingo. Esto no lo quita ni lo redime que usted tenga un título ministerial o de liderazgo. Esto lo quita y lo redime cuando la imagen y la identidad del Hijo de Dios es devuelta a nuestro ser, y por causa del Espíritu del Hijo volvemos a la comunión con el Padre, y ahora clamamos: Abba Padre, porque somos aquellos que portan la mentalidad del heredero de Dios en la tierra y no la mentalidad del esclavo sujeto a los sistemas de este cosmos, heredero del Adán caído. Necesitamos volver a la identidad en el Hijo. Cuando nosotros volvemos a la identidad en el Hijo, la pericia espiritual es devuelta en nuestra vida. Porque de la mentalidad del Adán caído nosotros heredamos todo lo que tiene que ver la administración almática por los sentidos. Pero del Cristo eterno resucitado recibimos lo primero, que fue la administración por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros podemos recibir el Espíritu de adopción, por el cual hoy operamos como hijos de Dios, aquellos que le ha sido devuelta la identidad que fue robada en el Edén, nosotros vamos a volver a operar por lo que se llama la vida en el Espíritu. Y voy a darles una noticia a ustedes que están tan callados. Los días que se avecinan en la tierra no serán soportados por mortales que solo puedan vivir sustentados por la economía terrenal. Las iglesias o la iglesia que no transiciona de una mentalidad de organización a un organismo que tiene la vida del Hijo no quedará en pie en los días que se avecinan en la tierra. Lo que viene sobre la tierra solo lo podrá soportar el que tenga la configuración de la identidad del Hijo, porque el que tiene la identidad del Hijo sabe de dónde viene, sabe quién es su Padre, y sabe que lo temporal no permanece, pero lo eterno prevalece. Por lo tanto, el que tiene la identidad del Hijo del Dios viviente vivirá en la tierra, pero no será determinado por la economía de la tierra, sino por toda palabra que sale de los cielos y del Padre celestial. Pero esa identidad en el Hijo va a definir dos cosas. La primera es que va a definir el espíritu del huérfano y va a definir el espíritu del Hijo. Quiero plantearlo de esta forma. La iglesia en los últimos siglos fue sumamente influenciada por la mentalidad del huérfano. El huérfano, aquel que no tiene la identidad definida en el propósito ni en el Padre, opera por
información y el Hijo opera por revelación. El que tiene el gobierno del Adán caído, cuando viene a un templo o a una convocatoria como esa, viene a buscar información que nutra su saber cognitivo. Pero el Hijo, que tiene una identidad resuelta en el Hijo eterno, ya no le interesa información que me llene el saber cognitivo, sino la palabra de revelación que me enriquezca el entendimiento espiritual. Porque el saber cognitivo me hace un intelectual, pero el entendimiento espiritual me hace un heredero con Cristo. Cuando yo tengo entendimiento espiritual, voy a ser uno de una generación conocedora de la vida en el Espíritu. Pero cuando yo tengo saber cognitivo, voy a ser alguien muy informado, pero pobremente gestionado. La realidad del Espíritu no solamente viene a devolvernos la identidad que perdimos, el Espíritu de adopción también viene con un propósito. Y el propósito del Espíritu de adopción es más que el hecho de que usted y yo seamos evangélicos, pentecostales, bautistas o como usted le quiera llamar. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros para darnos a conocer lo que se nos ha concedido en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que se nos ha concedido en Cristo Jesús? Es todo un equipamiento espiritual del cual nosotros no hemos desarrollado ni siquiera la mínima expresión en la tierra, porque el mundo cosmos se encargó de conspirar desde nuestro nacimiento para nublarnos el entendimiento y que nosotros no pudiéramos comprender el orden, diseño y propósito en la tierra. Y cuando volvamos a la identidad de nuestra existencia, nuestros ojos espirituales serán abiertos y entenderemos que no se limita nuestra realidad existencial a asuntos triviales, temporales y domésticos, sino que somos los portadores del eterno propósito de Dios en la tierra. Somos los portadores de la identidad del Hijo. No somos esclavos, sino herederos de Dios y coherederos con Cristo. A diferencia que la parte de la herencia que le tocó a Cristo, el protón, el primero en rango, el primogénito del Padre, fue mayor que la que nos tocó a nosotros. ¿Y cuál fue la parte que le tocó a Cristo? Él era 100% Dios, tabernaculizado en el cuerpo de un hombre, pero el estar tabernaculizado en el cuerpo de un hombre no neutralizó la naturaleza divina. Por lo tanto, él era 100% Dios y 100% hombre, 100% humano, 100% divino. Nosotros somos 100% hombres con una naturaleza divina, pero no somos dioses en la tierra, sino que tenemos una herencia más limitada, donde se nos dio la oportunidad de expresar los atributos comunicables de Dios en la tierra, pero Él es Dios por encima de todos nosotros. Por lo tanto, yo soy bueno porque mi Padre es bueno. Yo soy santo porque quien me habita es santo. Yo soy justo porque quien me habita es el justo. Por lo tanto, hoy yo puedo expresar la herencia con los santificados. Pero el primogénito en rango y en orden no tiene un poco de la herencia. De Él es toda la herencia, y por eso Él es Dios que tomó forma de hombre, y nosotros somos hombres que expresamos la naturaleza divina a través de atributos comunicables. Pero lo que implica es que se nos ha dado la mayor parte de la herencia, que se llama la expresión del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Propósito que comienza en la eternidad y que concluirá en la eternidad.
implican que mientras usted y yo estamos preocupados por el capítulo presente de nuestra existencia, de esos capítulos que a veces se ponen difíciles, se ponen peligrosos y oscuros, Dios está diciendo, si tan solo pudieran ver el propósito eterno, se darían cuenta que el episodio difícil que estás viviendo hoy es una escena de un pequeño capítulo, pero cuando sigues más adelante, entenderás que esto comenzó en la eternidad, concluirá en la eternidad, y todo lo que pueda pasar en el medio no es más que leves tribulaciones temporales que producen en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria, para que no miremos las cosas que se ven como si fueran, sino como el escalón para poder cumplir el propósito pleno en Cristo Jesús. La identidad del Hijo va a resolver asuntos complejos en la tierra. Y el primer asunto que va a resolver la identidad del Hijo es una realidad que tenemos hoy día en el Evangelio. Tenemos templos llenos de personas y ciudades con personas vacías de Dios. El segundo aspecto que va a resolver la identidad en el Hijo es que tenemos hoy en día un evangelio que administra los asuntos del alma más que usar los recursos del espíritu. La tercera realidad que vamos a resolver en este día es que no vamos a seguir dependiendo de las ramificaciones de un cosmos caído, gobernado por la mentalidad del huérfano llamado Adán, sino que vamos a depender de la economía de los cielos. Y cuando yo estoy hablando de la economía de los cielos, estoy hablando de una generación que conocerá la vida en el Espíritu y no va a transar lo eterno por lo temporal en la tierra. El cuarto asunto que vamos a resolver con la identidad del Hijo es que dejaremos de ver la iglesia como algo para volver a verla como alguien. El quinto asunto que vamos a resolver en la tierra es que vamos a volver a habitar en familia. Y la dinámica de familia involucra el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y hace que veas a quien te acompaña en el proceso no como una competencia, sino como tu hermano. Aleluya. No como una amenaza, sino como un regalo del Padre. No como un problema, sino como una bendición en donde podemos cohabitar para manifestar la cuota que nos ha tocado del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. En un tiempo ya agotado, quiero concluir con algunas declaraciones puntuales. Y estas declaraciones puntuales involucran lo que es la realidad de lo que somos en Cristo Jesús. La primera declaración que quiero hacer en esta hora es que ninguna persona que tenga un falso concepto de sí mismo podrá ser una con Cristo Jesús. Segunda, nuestra identidad será la encargada de definir quiénes somos y hacia dónde vamos. Tercera, nuestra identidad en Cristo cambiará nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Cuarta realidad gubernamental es que al ser uno con Cristo, ya no seré lo que otros dicen y lo que dice el sistema, sino que seré todo lo que Él es en la tierra. La sexta realidad es que si estamos en Cristo, tendremos garantía de que Cristo está en nosotros. La séptima realidad que nos gobierna es que somos hijos de Dios a causa de nuestra primogenitura en Cristo. La octava realidad es que
Cristo venció, por lo tanto, a ser coherederos con Él, también hemos vencido por medio de Él al mundo y todo lo que representa. La novena realidad es que el enfoque de las Escrituras es mostrarnos lo que somos en Cristo y no lo que éramos bajo la influencia de un mundo irredento. Y la décima realidad es que si somos uno con el Señor, a pesar de nuestra limitante humana, donde quiera que estemos, lo reflejaremos a Él. Cuando resolvemos la identidad en el propósito eterno de Dios, el Hijo de Dios será el que gobernará nuestra existencia y podemos ser una iglesia equipada para poder cumplir la cuota que le ha tocado dentro del eterno propósito de Dios en Cristo a manifestar en la tierra, y vamos a poder expresar la economía de los cielos, la cual es invisible, y administrarla a través de la fe por el Espíritu, por lo cual entonces vamos a expresar lo que es la herencia del propósito eterno en Cristo Jesús en la tierra. Volver al Hijo es la intención del Padre, y para ello nos ha dado su Espíritu, para que esté con nosotros, para que nos guíe a la verdad, para que no nos deje huérfanos y para que nos devuelva la identidad que nos fue robada en Adán, ahora a través del Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente. Que el Espíritu del Hijo sea el que guíe nuestras vidas, que la mentalidad del Hijo sea la que gobierne nuestra conducta, carácter, cultura y todo lo que modelamos en la tierra, para que podamos manifestar la gloria del Padre como hijos de Dios, los cuales el mundo está clamando con un gemido cósmico para que sea manifestada la correcta identidad que vuelva a traer la imagen de Dios a la tierra. Que Dios añada gracia a nuestras vidas, que añada favor, y hoy los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia con los santificados en Cristo Jesús. Incline su rostro y, si puede, póngase de pie conmigo en esta hora y permítame orar por un instante, de manera tal que podamos concluir esta primera intervención que hemos tenido o impresión en las Escrituras en esta noche. Levanta tus manos y acompáñame a orar en esta hora.